Buenos días. Esta misa la celebramos en acción de gracias por el cumpleaños de Elisa Romero, 46 años de casados de Yani y Marta, y por los difuntos Gabriel Díaz, padre, Manuel Tobar, Nelson Chacón, Jesús Espósito, José Camacaro, Mercedes y Miguel. Cada domingo nos encontramos con el Señor y entre nosotros. Esta es la comunión que nos alcanzó Jesús. Buenos días, otra vez reunidos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nos volvemos a encontrar, nos disponemos a esta renovada experiencia de Jesús y de la comunidad, y que la paz de Dios esté con ustedes. El concilio dice que la Iglesia es sacramento, es decir, signo e instrumento de la íntima unión de los hombres con Dios y de los hombres entre sí. Esta tarea la realizó Jesús y está ya simbolizada en la curación del leproso. El hombre está llamado a vivir una plena comunión con Dios y con los hombres. La imagen del Evangelio, este Jesús que purifica a un leproso, se vuelve muy rica en propuesta para nosotros. No es primeramente un milagro, sino la acción de Dios que hace nuevo al hombre, capacitándolo para el Padre y para los hermanos. Alcanza la integración, la inclusión de esta persona. Y esto es nuestra propia vida, nuestra historia, pero también nuestra responsabilidad. Cosas que muchas veces no vivimos, por eso pedimos perdón. Jesús, que nos haces capaces del Padre. Señor, ten piedad. Jesús, que nos descubrís nuestra vocación fraterna. Cristo, ten piedad. Jesús, que nos animás y transformás a través de tu Espíritu. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor, Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, a ti
atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Padre, que te complaces en habitar en los corazones rectos y sencillos, concédenos la gracia de vivir de tal manera que encuentres en nosotros una morada digna de tu agrado. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Israel leyó que la lepra era un castigo de Dios. Por eso separa al enfermo de la pertenencia al pueblo. Lectura del libro del Levítico. El Señor dijo a Moisés y a Aarón: cuando aparezca en la piel de una persona una hinchazón, una erupción o una mancha lustrosa que hacen previsible un caso de lepra, la persona será llevada al sacerdote Aarón y a uno de sus hijos, los sacerdotes. La persona afectada de lepra llevará la ropa desgarrada y los cabellos sueltos. Se cubrirá hasta la boca e irá gritando: impuro, impuro. Será impuro mientras dure su afección. Por ser impuro, vivirá apartado y su morada estará fuera del campamento. Palabra de Dios. Este salmo es una expresión de agradecimiento al Señor por la gracia del perdón y una lección de sabiduría para toda la comunidad. Me alegras con tu salvación, Señor. Feliz el que ha sido absuelto de su pecado y liberado de su falta. Feliz el hombre a quien el Señor no le tiene en cuenta las culpas y en cuyo espíritu no hay doblez. Me alegras con tu salvación, Señor. Pero yo reconocí mi pecado, no te escondí mi culpa, pensando, confesaré mis faltas al Señor, y tú perdonaste mi culpa y mi pecado. Me alegras con tu salvación. Alégrense en el Señor, regocíjense en los justos, canten jubilosos los rectos de corazón. Me alegras con tu salvación, Señor. Pablo invita al hombre creyente a descubrir que toda la vida está marcada por la presencia del Señor Jesús. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Hermanos, sea que ustedes coman, sea que beban o cualquier cosa que hagan, háganlo todo para la gloria de Dios. No sean motivo de escándalo ni para los judíos, ni para los paganos, ni tampoco para la Iglesia de Dios. Hagan como yo, que me esfuerzo por complacer a todos en todas las cosas, no buscando mi interés personal, sino el del mayor número para que puedan salvarse. Sigan mi ejemplo, así como yo sigo el ejemplo de Cristo. Palabra de Dios. La curación del leproso le permite a Marcos expresar la misión del Señor de hacer al hombre capaz de Dios y del hermano de una manera nueva. ¡Aleluya!
El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Se le acercó un leproso a Jesús para pedirle ayuda y, cayendo de rodillas, le dijo: si quieres, puedes purificarme. Jesús, conmovido, extendió la mano y lo tocó, diciendo: lo quiero, queda purificado. Enseguida la lepra desapareció y quedó purificado. Jesús lo despidió, advirtiéndole severamente: no le digas nada a nadie, pero ve a presentarte al sacerdote y entrega por tu purificación la ofrenda que ordenó Moisés, para que le sirva de testimonio. Sin embargo, apenas se fue, empezó a proclamarlo a todo el mundo, divulgando lo sucedido, de tal manera que Jesús ya no podía entrar públicamente en ninguna ciudad, sino que debía quedarse afuera en lugares desiertos. Y acudían a él de todas partes. Palabra del Señor. Este es el último domingo, este año al menos, antes de comenzar la Cuaresma. Lo digo quizás como información, pero sobre todo, al menos a mí me hace bien. Son esas cosas que a veces providencialmente, ¿no?, se nos regalan. Antes de entrar en un tiempo fuerte, el último domingo que la liturgia celebra es este, el último domingo del tiempo ordinario. Y lo digo porque al mismo tiempo este Evangelio tiene un lugar muy particular. En la misma obra de Marcos, con este párrafo se cierra todo un pequeño bloque donde Jesús comienza su ministerio, va trabajando, mostrando las primeras líneas, sus opciones fundamentales, los primeros gestos que señalan por dónde va a trabajar, y cierra con este párrafo que, repito, tiene una riqueza muy especial. Quizás para empezar a crear el clima es afirmar: más que una curación, hay que buscar otra cosa. O si quieren, dicho de otra manera, la curación está claramente al servicio de otra cosa. ¿Por qué? Porque el leproso, si bien era un enfermo, en la comprensión de la época, en la mirada religiosa, cultural y social de la época, era mucho más y peor que un simple enfermo. En el modo de pensar, el leproso era un castigado de Dios, lo cual ya habla de la deformación conceptual que existía en Israel respecto de Dios. Y esto significaba que no tenía Dios, y la consecuencia casi natural de que tampoco tenía su pueblo. Por eso tenían que vivir solos. A lo sumo se agrupaban entre ellos, lo cual era más peligroso porque, como no era de la misma intensidad la enfermedad, casi nunca se curaba. Es decir, no estamos solamente ante un enfermo y punto, sino alguien que, a causa de esa realidad, porque así lo pensaba la mayoría de aquella gente, este hombre se encontraba sin Dios y sin pueblo. Evidentemente una situación espantosa. Un excluido en totalidad, hasta en un lenguaje más canónico, un excomulgado, podríamos decir, parafraseando esa palabrita. Por eso, el encuentro de estos dos y la acción de Jesús se vuelve mucho más iluminadora que meramente la curación. Para no hacerlo muy largo, algunos ejes. El primero tiene que ver con la imagen de Dios. ¿Qué pide este hombre? Si quieres, puedes purificarte. Está revelando, más allá que se ponga de rodillas, que puede ser una actitud de reverencia y puede ser cortar el paso, no queremos volar,
La frase está descubriéndonos un doble sentir de este personaje. Puedes purificarme. Él expresa que acepta, que cree que este Jesús tiene el poder para. Lo que plantea es si quiere. Es interesantísimo. ¿Qué está detrás de todo esto? La imagen de Dios. En la cultura judía, el leproso si se curaba era por Dios, no había otro tipo de cura. Los sacerdotes, según la prescripción, lo único que hacían era constatar la enfermedad o constatar la curación. Este hombre acepta que este Jesús es capaz de esto. Lo que no sabe, y es lo que suplica, que quiera. Es como si Marcos nos estuviese poniendo ante la situación de alguien que termina desconfiando de Dios, no del poder, sino de la voluntad. Esto es dramático, No sé si me llego a explicar. Porque el pensamiento religioso de la época, en muchísimos, y sobre todo en la religión oficial, tenía una imagen deformada de Dios. Por eso, ¿qué agrega el texto? La respuesta de Jesús. Pero antes de la respuesta de Jesús, o combinado, vamos a hacerlo más fácil, está expresando una voluntad. Pero también el texto dice que se compadece. Un verbo utilizado sobre todo para Dios. Es decir, a Marcos le está interesando mucho mostrar que en esta escena tan intensa que cierra toda la actividad de Jesús, lo primero que queda claro es que este Jesús, rostro de Dios, se compadece del hombre y actúa en favor del hombre. Es como si dijésemos, este es el verdadero rostro de Dios, lo habían deformado. Es verdad, cuando aparece toda la legislación y demás, la lepra era terrible y podía diezmar un pueblo. Tenía todo un sentido sanitario, por llamarlo hoy. Pero nunca maduró. Incluso la expresión del autor pone en boca de Jesús andar como prescribía lo de Moisés, como distanciándolo de Dios. Es decir, hay una novedad. Hay una novedad. El rostro de Dios que resplandece en Jesús es otro. Es el Dios de bondad, de compasión, de misericordia. Y esto nos lleva a lo segundo. Jesús expresa esa compasión involucrándose y hace algo que uno diría ilógico, loco, peligroso, pero en el fondo compasivo. Lo toca. Tocarlo no solo implicaba la posibilidad de contagio, sino que tocarlo era quedar impuro. Paradójico, el Hijo de Dios impuro. Y el impuro no es una palabra que tenga que ver con una moral o sexual. No, impuro era el que no era puro, el que no era capaz de Dios, el que no era capaz de participar del pueblo de Dios. Ahora, ¿qué acontece? Lo toca. Y el efecto que se esperaba que se produjese, no se produce. Y se produce al contrario. El hombre queda sano. Es decir, Jesús no queda impuro, sino que Jesús sana, me corrijo, purifica a este hombre. Pero es el Dios que se involucra, es el Dios que toca. Y esa acción, al purificar lo que también está haciendo, lo está haciendo capaz de Dios y de su pueblo, porque lo reconcilia con Dios y lo reconcilia con su pueblo. Insisto, según la comprensión de la época. Pero el efecto termina siendo ese. Con un agregado, más allá del enojo de Jesús, que da para 3 homilías más, el no decirlo, que forma parte de una idea de Marcos, que no se logra, muestra
que el cumplimiento de la ordenanza de la ley no se efectiviza. Jesús le dice, andá y presentate al sacerdote como ordena la ley de Moisés. No lo hace. Así Marcos está mostrando que aquello se acabó. Ese tipo de prescripciones se terminaron. Apareció lo nuevo. Y este se vuelve testigo privilegiado de Jesús. El primer efecto es que Jesús, revelando el nuevo rostro de Dios, el auténtico rostro de Dios, expresando esa misericordia que reconstituye, hace que este hombre, que repito, se sentía sin Dios y sin pueblo, y que en la práctica no vivía esa comunión, se reintegre. El otro efecto es el costo de Jesús. Y acá empieza, sin complicar la vida, a manifestarse los problemas que va a haber a posteriori. Ya no puede entrar con tranquilidad. ¿Por qué? Porque quedó grabado que Jesús violentó la ley. Tocó un leproso. Y esto evidentemente no era aceptado por la religión oficial. Sin embargo, el texto termina diciendo, lo van a ver de todos lados. Es un texto muy denso, y nos puede permitir revisar nuestra forma de pensarlo a Dios, de comprenderlo a Dios. Esa pregunta que repetimos muchas veces, ¿en qué Dios creemos? ¿En qué Dios creemos? ¿Es el Dios sádico que castiga a la humanidad mandándole una pandemia? ¿Es el Dios sádico que está probando a la gente con enfermedades, con crisis? Esto está muy metido en el mundo católico, Por eso el texto de Marcos se vuelve muy rico en esta primera propuesta. Jesús está destruyendo esa imagen deformada de Dios. Y esto nos lleva a esa constante conversión. Segundo, el modo de involucramiento de Jesús. Así como otro evangelio va a curar a distancia a los leprosos, porque va a tener otra intención el autor, acá lo pone cercano y tocando. Dios toca todo lo humano y toca la debilidad humana y la enfermedad humana. Pero toca para restituir. Y acá también hay mucho para trabajar. No toca por tocar, no toca por moda de tocar, no toca porque queda lindo, toca para restituir, toca porque quiere devolver la dignidad. No toca para dejarlo leproso. Toca porque sabe que esa persona va a pasar de esa exclusión a una posibilidad de inclusión. Porque esa persona con vocación de hijo y de hermano que estaba perdido, la va a recuperar. Esto también es muy fuerte. Y esto habla el hoy. Todo lo que hagamos por el otro tiene que ser por el otro, pero por el bien del otro, por la plenitud y dignidad del otro, no porque hay que hacerlo. Y lo último, esto nos abre a a dos movimientos. Uno, yo leproso, y el otro, yo formando parte de una iglesia que acompaña al mundo leproso. Porque esto también hay que entenderlo, la iglesia también tiene lepra. Y cada uno tenemos la nuestra. Y al mismo tiempo, porque somos permanentemente curados, si nos dejamos curar, nos volvemos servidores de ese Cristo que purifica. Y en el fondo el texto también nos abre una especie de propuesta pastoral y de actitudes pastorales. No sería feo cada tanto rezar esto: si querés podés purificarme. ¿Cuántas veces me olvido de que soy hijo? ¿Cuántas veces me extravío en mi responsabilidad de hermano? Y será mi lepra. ¿Cuántas cosas me van alejando de esa vocación filial?
cuántas cosas me van empobreciendo, insensibilizando en ese sentido fraternal. Y esa es nuestra lepra. Pues hoy también el testimonio del Evangelio se vuelve orante. Pero orante en el sentido no que enseña a rezar, sino que nos descubre la fuerza de la súplica, de un corazón consciente de dónde está. Y entendiendo que la súplica le va a exigir también a él un cambio de vida. Es un texto que hay que trabajarlo muchísimo, para meterse más, para entenderlo mejor, pero también para entenderlo cordial y existencialmente. Hasta que no hacemos experiencias de este tipo, nos cuesta llegar a percibir la hondura, el drama de ese momento. Un hombre totalmente excluido y un Cristo que acepta el riesgo de que pase a ser un excluido, pero por el bien real del otro. Es una pequeñita escuela de vida evangélica que se nos propone a las puertas de la Cuaresma. Puede ser un texto que nos acompañe toda la Cuaresma. Puede ser un texto que ilumine por dónde buscar esa conversión, madurar esa fe, por dónde despertar nuestra existencia cristiana. Sin adelantarme, el mensaje de Francisco tiene que ver con esto, ¿no? La fe, la esperanza y la caridad. Me pareció muy simple, positivamente muy simple. Y creo que este texto nos da mucho pie, mucha luz para esta conversión. Confiados, presentamos nuestras intenciones. A cada intención respondemos: Padre, atiende a nuestra oración. Para que la Iglesia promueva una fraternidad universal y testimonie el amor del Padre, oremos: Padre, atiende nuestra oración. Para que se promueva en todos los pueblos la paz y la reconciliación, oremos: Padre, atiende a nuestra oración. Para que los pobres en la Argentina tengan oportunidades para promoverse y alcanzar una vida digna, oremos. Para que los catequistas maduren su vocación de servicio y trabajen con responsabilidad para educar y animar en la fe, oremos. Para que nuestra parroquia dedique su vida a promover el encuentro de los hombres con Dios y entre sí. Oremos. Padre, todo te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Presentemos la gratitud de haber sido reconciliados y el compromiso de promover encuentro entre los hombres. Joven el que espera, el que sabe caminar.
y ofrecer nuestra gratitud y nuestro compromiso y que lo unamos a este sacrificio para que sea agradable a Dios, que es nuestro Padre. Padre, que esta ofrenda nos purifique y renueve, y sea causa de recompensa eterna para quienes cumplen tu voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Realmente es justo y necesario darte gracias, Padre, por Cristo Señor nuestro, Él mismo. Por su misterio pascual realizó la obra maravillosa de llamarnos del pecado y de la muerte a la gloria de constituir una raza elegida, un reino sacerdotal, una nación santa, un pueblo de su propiedad, para que, llevados de las tinieblas a tu luz admirable, proclamemos ante el mundo tus maravillas. Por eso, con los ángeles y santos, llenos de alegría, cantamos. Santo eres en verdad, Padre, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus amigos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe.
Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Padre, acuérdate de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Martín y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate de nuestros hermanos difuntos, cuya fe solo tú conociste, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María, la Virgen Madre de Dios, San José, su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios, Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Alegres, porque Jesús nos alcanzó la posibilidad del Padre y de los hermanos, también podemos entonces decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Padre, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesús, que dijiste a tus amigos: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestro pecado, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, porque vivís y reinás por los siglos de los siglos. Que la paz de Jesús esté con todos ustedes. Este es Jesucristo, el Hijo de Dios, capaz de crear en nosotros un corazón puro, porque Él nos hace capaces del Padre y de los hermanos, felices porque seguimos escuchando su palabra, felices porque otra vez somos invitados a esta comida. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya. La vida cristiana es experiencia de la Trinidad y de la comunión con los hermanos. Comulgar nos fortalece para vivir estos dos encuentros. Somos un nuevo pueblo, estando un mundo distinto, los que en el amor creemos, los que en el amor vivimos, llevamos este tesoro en vasijas de barro, es un mensaje del cielo.
Oremos. Padre, saciados con el pan del cielo, te pedimos la gracia de desear siempre este alimento que nos da la vida verdadera por Jesucristo nuestro Señor. El miércoles iniciamos con toda la Iglesia el tiempo de la Cuaresma. A veces uno está tentado a decir un tiempo litúrgico, con el riesgo de que solamente se piense que la Cuaresma tiene que ver con las celebraciones. Tiempo litúrgico significa la vida cristiana toda, iluminada, impregnada de este tiempo tan particular. Lo abrimos el miércoles de ceniza. El miércoles próximo va a haber misa a las 5 de la tarde en la Capilla del Carmen, que retoma las misas presenciales. Veremos cómo seguir después. Y acá a las 7 de la tarde. En el medio me queda para la otra misa del santuario, por eso la capilla es tan temprano, digo porque algunos a veces participan allá. El miércoles de ceniza, repito, a las 5 en el Carmen y a las 7 acá en la parroquia. Los viernes de Cuaresma ya en Cuaresma comenzamos con misa presencial todos los días, menos los lunes, pero ya retomamos todos los días como teníamos antes en el tiempo normal, no sé cómo llamarlo, anterior a la pandemia, así que la vamos a hacer acá, no en la capilla, acá. Aunque sea una o dos personas, porque allá es muy encierro, preferimos acá. Los días viernes, media hora antes, es decir, a las 6:30, se va a rezar el Vía Crucis, los viernes de Cuaresma. Muy simple. En cada estación, una frase bíblica y una frase tipo comentario. No se va a andar ni paseando ni yendo, sino en el lugar donde cada uno se ubique, quiera estar parado, de sentado, de rodillas, postrado, como quiera, pero no se va a andar moviendo. Es decir, importa esto de aprovechar esta devoción muy vieja en la Iglesia, que nos ayude también a pensar en el acontecimiento pascual. 6:30, Vía Crucis, a las 7 la misa. Los miércoles de Cuaresma, menos el próximo, que solamente es misa de ceniza, todos los demás va a haber misa, ni bien termina la misa, se expone el Santísimo, un rato de oración con este dinamismo. Un breve texto bíblico, un comentario lo más breve posible y silencio. La idea es que la palabra nos ayude a ese encuentro con Jesús y que se haga en un cierto clima de tranquilidad. Se podrá cerrar después con alguna oración que se sume, pero lo importante es esto. Serán 40 minutos, no más que eso, pero son formas, modos, como para vivir este tiempo con un poquito más de intensidad. Además, se van a entregar las alcancías, se van a rociar como corresponde, y cuando vengan también va a ser el mayor protocolo posible de la campaña solidaria de Cuaresma. Además vamos a decir que también está la cuenta del banco, pero que hay que poner en alias que dice Cáritas. Si no ponen Cáritas no sabemos a qué está destinado. Lo vamos a explicar mejor. Y creo que por ahora más nada. ¿Esta noche? ¿A las 7? Sí, esta noche la misa, como vinieron, en la misa de esta noche se proponía y se anotaron muchos difuntos y enfermos para pedir por ellos. Y lo vamos a hacer. Esta misa fue encuentro con el Señor y con los hermanos. Sigamos viviendo esta doble presencia a lo largo de la semana. El Señor esté con ustedes. A todos los bendiga Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Volvimos a tocar la ternura del Padre. Estamos alegres porque Él nos propone esta vocación de hijos y hermanos. Enviados, comprometidos, nos vamos en paz. María nos ayuda a reconocer a Jesús y a vivir en comunión con los demás.